Ustedes saben que dentro de 2 días comienza a levantarse la alfombra, presuntamente, del caso Odebrecht, que posiblemente la procuradora viaje a Brasil, el procurador va a venir la semana próxima, los fiscales se van a reunir con los otros fiscales, se van a conocer posiblemente los nombres de las sociedades, los apoderados, empezará una investigación gigantesca y la señora nos va a decir, espero, qué tipo de... Primero, esto tan secreto no va a poder ser, como pretende la justicia brasileña. Bueno, depende. A ver, Argentina tiene varios problemas para llevar adelante este caso. Por un lado, el problema que tenés es que, lo que hablábamos un poquito antes de que arrancáramos, es que en Argentina la corrupción es estructural, ¿no? Es sistémica. También lo era en Brasil. Exacto, de la misma manera que ocurre en Brasil. Esto quiere decir que a nadie le conviene o pocos tienen incentivos para que un caso como este, que podría tocar a distintos actores de distintos sectores de la política y del empresariado clásico de la Argentina, a muy pocos les conviene que esto avance. Básicamente en la Argentina buena parte de los sectores de la política, de las empresas, del sindicalismo, de la sociedad civil, comen del plato de la corrupción. En Argentina casi todos tienen, digamos, incentivos para mantener el status quo en lugar para romper ese Bueno, en sistema. Brasil también los presidentes eran elegidos así, funcionaban así. Sin embargo, a Marcelo Odebrecht le metieron 18 años, que se lo habrán reducido a 3 ahora, porque cantó hasta la comparsita, que no sé si tiene letra. ¿Por qué es distinta la situación en Argentina? La primera es estructural. Sí, igual que en Brasil, sí, parecido a que en Brasil. Ahora, Argentina tiene además un problema que es que tiene instituciones muy débiles, ¿no? Históricamente, Argentina no tiene un Estado de Derecho consolidado. Es decir, hay pocas instituciones en la Argentina, en la justicia, en el Poder Ejecutivo, en las cuales la ciudadanía en general pueda tener confianza como para llevar adelante un proceso de esta naturaleza. Por eso es que hay suspicacias en relación al manejo o posible manejo político de la información en la justicia, pero también hay suspicacias en relación a la posible alternativa de que el Poder Ejecutivo quiera controlar qué tipo de información se va a conocer y qué otra Sobre información. todo cuando el Ejecutivo lo que dice es que esta administración es independiente del Poder Judicial, no quiere saber nada ni meterse con el tema del Poder Judicial. Pero al mismo tiempo la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Justicia, mantiene una reunión con la empresa o con los abogados de la empresa tendiente a generar alguna suerte de acuerdo. Ahora, las dos cuestiones generan suspicacias. Cuando la justicia actúa de una manera, la ciudadanía en general no cree que eso sea porque eso es lo que corresponde conforme a la ley, sino que empieza a sospechar, y cuando el Poder Ejecutivo actúa en la Oficina Anticorrupción, ocurre lo mismo. ¿Esto por qué? Porque en la Argentina no tenemos confianza en las instituciones, a diferencia de lo que puede ocurrir relativamente en Brasil. Pero además hay una cuestión adicional. En Brasil, en Estados Unidos, en Perú, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, el sistema jurídico genera incentivos para que, por ejemplo, una empresa como Odebrecht diga voy a delatar, voy a confesar, voy a pagar una multa para no pagar más multa o para no ir preso. A todo esto, Odebrecht ya pagó multas en Brasil monstruosas. En Brasil y en Estados Unidos de varios billones de dólares, ¿no? Igual billones. Que billones de dólares, 2.6 billones de dólares. Igual que ocurrió en el caso Siemens con multas menores, pero digamos con la misma mecánica. ¿Cuáles son esos incentivos que acá no hay y en otros países sí hay? Bueno, por empezar, un buen sistema de delación premiada. Argentina recién el año pasado sancionó una ley del arrepentido para hechos de corrupción. Era bastante ridículo porque, ¿sabes qué? La mayoría de los delitos de criminalidad económica compleja tenían un sistema de arrepentido, excepto los que podían perjudicar a los propios legisladores, que son los que deben sancionar esa norma. Bueno, el año pasado se sancionó, pero es una norma limitada. Vos tenés que firmar un acuerdo con el fiscal, el juez lo tiene que homologar, pero ahí no se termina. Después necesitas que cuando llega al tribunal oral, en el momento en el que es el juicio oral y público, el tribunal te dé efectivamente el beneficio de reducirte la pena. Y el problema es que en Argentina las causas de este tipo no llegan nunca a juicio oral. En Argentina las causas de corrupción demoran un promedio de 14 años. Promedio, algunas duran 20 o más. Sí. Hay 7 condenas por corrupción en los últimos 20 años. Las causas demoran una década en ser elevadas a juicio. Los fiscales, no tenemos un sistema acusatorio, los fiscales en la Argentina no hacen acuerdos con los imputados como en las películas estadounidenses, no existe eso en la Argentina. Es decir, no hay ningún incentivo. Si vos fueras abogado defensor... Tampoco es una garantía de justicia los acuerdos que hacen los fiscales, ¿no? En algunos casos ayudan... A ver, este tipo de delitos y otros de esta índole, lavado de activos, trata de personas, narcotráfico, son muy difíciles de probar. Ocurren en situaciones de clandestinidad, hay mucho poder alrededor. Entonces, por eso aparecen estas herramientas que lo que hacen es, en algunos casos,
conceder mayor inmunidad o morigerar las penas para poder, digamos, subir, escalar en el delito y buscar peces más gordos. Ahora, pero por ejemplo, yo no he visto que la gente se haya preguntado por qué razón el gobierno de los Kirchner en su momento impulsó una obra correspondiente exclusivamente en parte, pero del gobierno de la capital federal, como es el caso del soterramiento del Sarmiento. Si en general el gobierno nacional no acompañaba ese tipo de proyectos, y muchísimo menos con un gobierno que estaba en contra de ellos, porque siempre se hizo fama de que Cristina y Néstor nunca beneficiaron a los que eran sus opositores. ¿No genera algún tipo de sospecha o de suspicacia alguna cuestión de estas características? Bueno, sí, efectivamente, pero después los hechos hay que probarlos y es muy difícil hacerlo en este tipo de casos. Por eso es que hay tan pocas condenas. Pero, de nuevo, Argentina no tiene incentivos jurídicos claros como para que una empresa como Odebrecht venga y confiese. Te agrego algo más. Las empresas en Argentina no son penalmente responsables por los hechos de corrupción. Esto no existe en la Argentina. Odebrecht en Estados Unidos pagó coimas, la empresa, no los funcionarios o los empleados de la empresa. Esto en Argentina todavía no existe. Hay un proyecto que está en el Congreso, que es bueno, que envió la Oficina Anticorrupción, tal vez lo único bueno que haya hecho hasta ahora la Oficina Anticorrupción de este gobierno. Es saludable que ese proyecto se apruebe, pero no va a poder aplicarse retroactivamente. Entonces, ¿cuál es el único incentivo que tiene la empresa en la Argentina para venir y delatar? Si no tiene responsabilidad penal. Los funcionarios, ¿por qué un abogado defensor le habría de decir? ¿Por qué solo el sistema de delación es el que existe? ¿No hay un problema de pesquisa, de investigación, de ciertas capacidades técnicas para poder descubrir un delito que está a la vista de todo el mundo? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo se descubren los delitos de corrupción en la Argentina? Pensá en la cantidad de casos que conocés de los sospechosos casos de corrupción de los últimos 20 o 30 años. Yo te voy a dejar un artículo sobre eso. Como diría Alberto Fernández, si los conociera me presentaría la justicia. Pero pensá en los que son casos sospechosos de corrupción. ¿Cómo nos enteramos? Pensá, ¿cómo nos enteramos? ¿Por los medios de comunicación en general? ¿O porque hacen acuerdos las empresas en otros países, como el caso Odebrecht, como el caso Siemens, como tantos otros? ¿Esto qué quiere decir? Que en la Argentina los organismos de control, que son los que debieran detectar los hechos de corrupción, no cumplen esa función. Ni la Oficina Anticorrupción, ni la Auditoría General. La Auditoría, con algunas salvedades, sí. De hecho, es el único organismo de control que ha funcionado históricamente. Sirvió para la condena en el caso de Once, por ejemplo. La SIGEN tampoco hace ese trabajo. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas históricamente no ha hecho. Además, la Auditoría lo hace para el año anterior, a posteriori, o sea que cuando ya están, cuando los ladrones ya se gastaron la plata. Exacto, con lo cual Argentina tiene, y esto me parece que es el tema de fondo, Argentina tiene un problema de prevención y de detección anterior de los hechos de corrupción. Un dato, la mayoría de los hechos de corrupción en la Argentina están vinculados a la precariedad del sistema de compras y de contrataciones y de obra pública. ¿Sabes de cuándo es la ley de obra pública con la que hacemos obra pública en la Argentina? De 1947. ¿A vos te parece, digamos, es básico, ¿no? Sí. Un chico de 10, 12 años lo puede entender. ¿Alguien puede creer en la Argentina que podemos hacer obra pública de manera transparente, con participación ciudadana, con control público, con una ley de 1947? ¿Alguien la tiene incentivos para cambiarla? No la cambió nadie, ni el gobierno que se fue, ni este gobierno. Y tampoco figura como proyecto de ningún otro tipo de iniciativa política. A ver, en general los proyectos, esto es interesante, ¿quiénes presentan proyectos para reformar cuestiones de corrupción en la Argentina? Los legisladores cuando son oposición, ¿no? Tema de conflicto de interés que mencionó Margarita antes. Los legisladores presentan proyectos para modificar la ley de ética pública, para hacer más restrictivo el problema de los conflictos de interés cuando son oposición. El radicalismo cuando no es Cambiemos y el peronismo cuando no está en el gobierno. Entonces, el incentivo funciona al revés, ¿no? ¿Hacia dónde puede ir esto a futuro en el caso de Odebrecht? Por un lado, la información de Brasil, yo creo que sería saludable, y lo digo para todos los poderes en la Argentina, que esta información, por supuesto, se maneje con el resguardo típico digamos, del buen curso de la investigación penal, pero con transparencia. La ciudadanía necesita saber, lo digo en relación a todos los poderes. Pero la justicia brasileña pide, creo que reservos secretos sobre esto. No, la justicia de Brasil, en realidad, en el acuerdo de delación lo que está establecido es que Argentina, si recibe información de Brasil, no puede utilizarla para perseguir a aquellos que son delatores en Brasil, pero por supuesto que la puede utilizar para perseguir a los funcionarios públicos que han cobrado esas coimas o a los intermediarios locales que pagaron esas coimas. Acá no hay ningún tipo de restricción, ningún tipo de restricción. Ahora, en este tema, vos, digamos, con mucha o poca experiencia, ¿esto qué saldo va a tener? A ver, yo diría que si no se explora la alternativa que yo considero que es la más razonable, que es
tratar de obtener esta información de los Estados Unidos, no a través de la Oficina Anticorrupción, como se dijo este fin de semana, ni a través de un exhorto internacional, porque la Argentina además no sabe hacer exhortos. O sí sabe hacer. Y no los hace bien. Exacto. El 60% de los exhortos en causas penales de corrupción en la Argentina vuelven rechazados o no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos hacerlo o no queremos hacerlo bien. Bueno, también de pronto lo tienen que hacer a Suiza y lo mandan a Austria. Sí, se han visto muchas cosas. Entonces, ahí quien tiene que actuar es quien tiene competencias jurídicas para hacerlo, que es la Procuración del Tesoro de la Nación, quienes representan al Estado, los abogados del Estado. El Balbín se fue, está Sarabia Frías. Sería saludable que el doctor Sarabia Frías se ponga en contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, o incluso se podría intentar una vía judicial en los Estados Unidos, aplicando la cláusula 11 del convenio que firmó Odebrecht, el acuerdo de culpabilidad en ese país, para intentar obtener esa información. Yo de todos modos soy bastante pesimista. El antecedente anterior es Siemens y es un pésimo antecedente. En ese caso, la empresa Siemens en Estados Unidos reconoció casi con nombre y apellido a quienes le había pagado coimas en la Argentina. Dijo, entre el 98 y el 99 yo le pagué coimas al presidente de la Nación, quién era, todos sabemos quién era, al ministro del Interior, todos sabemos quién era, y a otro funcionario del Ministerio del Interior. ¿Sabés qué pasó en esa causa? Recién ahora se va a elevar a juicio la causa en relación a los empleados de Siemens que pagaron las coimas. Los funcionarios en la Argentina, nombrados casi con nombre y apellido en Estados Unidos... O sea, que prescribe. No prescribe. En relación a esto es Menem, jamás va a ser enjuiciado por esa causa. Todavía ni siquiera lo citaron a indagatoria, esto es de 2008. ¿No? Entonces, el antecedente anterior que tenemos, y esto lo dijo el propio Garabano y me parece saludable que él lo reconozca, el antecedente anterior que tenemos es pésimo. Esperemos que en la Argentina los tres poderes se pongan los pantalones o las polleras largas o cortas y actúen como la ciudadanía necesita, con transparencia y permitiéndonos saber a todos, digamos, quiénes son los involucrados, los funcionarios, los exfuncionarios, los empresarios, es el primo, el presidente, necesitamos saberlo. Bueno, hasta ahora más o menos algunas cosas se saben al respecto, pero sobre eso, lo que va a tener esto es castigo mediático en todo caso. No lo sé, a ver, las condiciones en algún punto son distintas porque en el caso Siemens no había un Brasil. Era Estados Unidos, Alemania y Argentina y otros países. Argentina, en el caso Siemens, no hizo nada para tratar de esclarecer los hechos en relación a los funcionarios nuestros. Tampoco hizo nada para intentar obtener el recupero de los activos. Acá que vuela todo el tiempo esta idea de recuperar lo robado. En estos casos, ¿sabés qué pasa? El país en el que no tuvo nada que ver, Estados Unidos, que solamente actúa y se arroga jurisdicción porque la coima se pagó a través de un banco estadounidense o porque la empresa cotiza en bolsa, ese país que no es ni víctima del delito, no tiene casi nada que ver con el caso, se queda con multas varias veces billonarias, y Argentina, que es el país víctima del delito, no condena a sus funcionarios, ni siquiera los indagó en el caso Siemens, y tampoco intenta ni aplicar multas, ni recuperar los activos, ni nada. Y en este caso, en el caso Odebrecht, las causas que se abrieron, si es que se abrieron causas, ¿tienen alguna velocidad? ¿Involucran a alguien? Bueno, hay varias causas en las que se están investigando distintos contratos que pudieron haber estado alcanzados por algunas maniobras de corrupción. Me parece que hay que dejar que la justicia actúe. Esperemos que si Pero la información... actúa dentro de 40 años, según vos. A ver, bueno, en general sí, este es el problema. Por eso es que digo, más allá de los casos puntuales, Argentina tiene que pensar hacia futuro. Primero, ¿cómo va a ser para prevenir estos hechos? En el caso de la tragedia de Once... La tragedia de Once finalmente hubo una sanción. Pero de nuevo, ese es un caso muy interesante. En ese caso, que fue distinto a los demás porque hubo condenas relativamente rápido, en 4 años tuvimos condenas por corrupción, ¿no? Sin embargo, llegamos tarde. ¿Por qué llegamos tarde? Porque hubo 52 muertos y 800 heridos. Entonces, claramente llegamos tarde. Lo que hay que entender es que el sistema penal no puede resolver el problema de la corrupción. La corrupción, te lo ponía acá, es una frase ajena que voy a robar, la corrupción es el síntoma, no es la enfermedad. Lo que hay que hacer es prevenirlo. El problema son los déficits institucionales que hacen que florezca la corrupción. Convengamos también que hay situaciones que para algunas personas quizás no sea tan fácil prevenir. No es tan difícil de hacerlo, está claro, digamos. Lo que hay que hacer, quienes nos dedicamos a estos temas, lo tenemos claro. Incluso muchos de ellos trabajan en los gobiernos, en organismos de control o en la justicia. Y si no lo saben, pues que agarren los libros. Pero lo que hay que hacer está claro. La pregunta es si alguien quiere hacerlo y la respuesta es no. Hay pocos incentivos para hacerlo. ¿Por qué? Porque es estructural y todos comen del mismo plato. Ahora está bien, vos decís todo eso y simultáneamente advertís que la participación del gobierno en todo esto es
digamos, no irrelevante, pero quizás no conveniente, como que no deja la justicia. No, yo no diría eso en absoluto. Al contrario, yo celebro la reacción del gobierno la semana pasada, señalando primero las reacciones un tanto, digamos, espasmódicas de la justicia, pues estos allanamientos, de repente el tema está en los medios y aparecen allanamientos. ¿Por qué no se hacen antes? Yo celebro que el gobierno manifieste tener voluntad política de avanzar. Lo que estoy diciendo es que el camino que está eligiendo no es el adecuado. Y con relación a esto que en alguna medida el gobierno ha dicho o ha hecho circular, de que Odebrecht está diciendo o está señalando al gobierno como vinculado en estos afrentosos affairs, como mecanismo de lastimarlo, de castigarlo, etcétera, para lograr algún tipo de acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo puede hacer el gobierno por su cuenta sin la participación de la justicia? No, ninguno. Por eso yo decía la semana pasada, con estas reuniones que se hicieron en la Oficina Anticorrupción, en las que se planteaba la posibilidad de que la empresa pagara una multa y a cambio se le mantuvieran los contratos. Yo decía, eso no es posible. ¿Por qué? Si pudiéramos comprobar... Pero también tenés que terminar las obras, se supone. Pero ocurre lo siguiente, si pudiéramos comprobar, no con una condena penal, con la información que venga de Brasil o de Estados Unidos, que por ejemplo el soterramiento del Sarmiento se obtuvo a través de una coima, ese contrato es nulo, porque así lo establece la ley. Primero, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción insta a eliminar las consecuencias de la corrupción. Esto quiere decir dejar sin efecto esos contratos. Pero ¿quién además, lo sigue? ¿Cómo? ¿Quién sigue ese contrato? Porque eso ahora está, no sé si estará en la... Se relicitará. El punto es, la ley de procedimiento administrativo establece claramente que la finalidad del acto, la finalidad pública, es un elemento esencial del acto administrativo. Si vos tuviste un contrato a través de un hecho de corrupción, ese contrato es nulo de nulidad absoluta y debe ser revocado directamente por la administración. No hace falta esperar una sentencia judicial. Entonces, ténganlo en cuenta. No sea cosa que mantengamos contratos una empresa que obtuvo contratos a través de hechos de corrupción. Porque otra vez, digamos, Youssef en Brasil, por ejemplo, fue un delator en los 90 con una empresa y ahora es delator con otra empresa. Esto desde mi punto de vista es insostenible. Es un delator serial. Es inmoral, es absolutamente insostenible. Ahora, uno siempre imaginaba que Brasil era, digamos, más permisivo con el tema del poder de los empresarios, justamente en Brasil, sobre todo en San Pablo. Pero lo que se está transfiriendo ahora es que acá el poder empresario es muchísimo más alto de lo que uno imaginaba. ¿En la Argentina? Sí. Bueno, a ver, yo no sé si es que hay más poder de las empresas. Lo que me parece es que no hay instituciones que nos permitan avanzar. Brasil tiene algunas, no son, digamos, del primer mundo, pero tiene algunas instituciones, la delación premiada, alguna independencia mayor de la justicia. Digamos. Hay pero algunos... eso estás insistiendo en un tema donde es el policía de la esquina que va siempre, agarra al panadero que vende... que compró harina robada, entonces lo aprieta para que le diga qué hace el vecino del fondo. Pero la pregunta es cómo no hay capacidad para investigar, para probar no solo la coima, sino además dónde fue ese dinero y a quiénes fue ese dinero. Bueno, de nuevo, es muy difícil por la naturaleza de los hechos probarlo. ¿Pero por qué para los periodistas que ni siquiera tienen nada que ver en este ejercicio, que los mandan a hacer una nota sobre determinada cuestión, bien, escriben 50 carillas y dan 7 nombres y la mayor parte de las cuestiones son ciertas? Porque en general en estos hechos siempre aparece, ¿no? Alguien que no cobró, alguien que se arrepintió, alguien al que no le dieron el vuelto que le correspondía. Digamos, la manera en la que te enterás de este tipo de hechos, lamentablemente, no debiera ser así. Debiéramos tener organismos de control que puedan prevenirlos y detectarlos a tiempo. Esto en la Argentina no existe. Sobre Brasil, un dato nada más. En el año 92, Mariano Grondona escribió un libro que se llamó La corrupción, en el cual decía, vean las manifestaciones populares en Brasil contra Collor de Mello. Ese es el futuro de la Argentina. Brasil está cambiando. Bueno, ¿saben qué? Brasil no cambió. Se equivocó Mariano Grondona. ¿Por qué? Porque las manifestaciones populares, la cultura cívica, no tienen nada que ver con el problema de la corrupción. Lo que tenemos que hacer es cambiar las estructuras del Estado. La ley de compras públicas no puede seguir siendo 1947. No podemos hacer contrataciones de bienes y servicios sin participación ciudadana, sin transparencia, digamos, vendiendo humo con los datos abiertos. Necesitamos, de verdad, tomarnos en serio la necesidad de transformar los organismos de control, la ley de administración financiera. Argentina tiene muchas deudas en materia de corrupción. Yo he publicado bastante sobre esto. ¿Por qué no cambia? Porque nadie quiere cambiarlo. Bueno, quizá porque, como dice un asesor del presidente, la corrupción está en boca de todos, pero no incide a la hora de votar. Esperemos que incida alguna vez, ¿no? Veremos. Te agradezco. Angelito. Yo te dejo un artículo que escribí
hace algunos años que se llama Corrupción Presidencial y muestra un poco el vínculo entre la corrupción y el hiperpresidencialismo en la Argentina. Bueno, para atentos lectores, que está en inglés, así que trabajosamente uno le va a pegar una mirada y después se los paso al que escriba. Te agradezco, Natalia, favor, muy gentil por la clase técnica. Me hubiera gustado que contaras los nombres de los participantes. Seguramente se los voy a dar yo a ella en un ratito, cuando ustedes ya se fueron a dormir. Muchas gracias, los veo el lunes próximo. Hasta luego.